bueno, la idea de compartir este tema, el tema se llama Soy femenina y soy estratégica. Muchas veces comparto con mujeres, muchas veces ya en conversaciones más privadas, y una de sus preocupaciones, sentires, o cómo se ven a sí mismas. Y pensar, bueno, ¿cuál es el diseño de Dios? Porque a veces nosotros nos vemos de una manera, nos sentimos de una manera, nos vivimos de una manera que está tan alejado del diseño de Dios. Dios nos ve como hijas realmente especiales con un plan, un propósito, pero muchas veces tenemos que primero pasar por ese proceso de sanar o de identificar, bueno, ¿cómo me estoy viendo yo? Entonces, les voy a compartir pantalla, no sé si estoy habilitada para compartir pantalla, sí. No tengo oportunidad, si no, alguien, no sé si es Graciela, ¿me puedes permitir compartir pantalla? Ya habilité compartir pantalla. A ver, aceptar acá, porque digo, sí, ahí va. Aquí está el tema que quería compartirles, se llama justamente Femeninas y Estratégicas. Hay un micrófono abierto. Hola, ¿se escucha? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, femeninas y estratégicas, Dios nos diseñó en esta perspectiva, pero tal vez no es como nosotros nos vemos. ¿Y por qué esto de reafirmar hoy el tema de ser femenina? Femenina y no feminismo. Femenina de acuerdo al diseño de Dios, ¿qué significa? Nos hizo diferentes a los hombres y especiales y con cualidades especiales. Y vamos a pensar justamente esto, somos femeninas por diseño divino. ¿Y esto qué quiere decir? En el diseño, cuando Dios diseñó a la mujer, nos llamó a revelar su naturaleza y su belleza de relacionamiento, la de Dios, porque somos hechos a imagen y semejanza. Bueno, ¿en qué aspectos? La femineidad, con lo que Dios realmente asignó nuestra persona, es también para estar reflejando esa naturaleza de Dios en la manera de relacionar. Pero sí les quiero explicar un poco esto de poder diferenciar, porque fue muy interesante para mí cuando descubrí o entendí esto de lo femenino y de cómo la palabra de Dios en el hebreo, nosotros ponemos todas las mismas palabras, pero sin embargo, desde el hebreo, da significado a nuestra identidad. Cuando el Señor dice ahí en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, cuando dice al hombre, dice la palabra Adán, y entendamos esto, Adán significa, se refiere a un ser humano, ya sea hombre y mujer. No dijo este es el varón, sino el hombre, el ser humano. Ese es Adán, en hebreo. Con la ayuda del Señor he tenido un varón, dice ahí Eva, en Génesis 4:1. A ese cuando habla la palabra varón, no dijo he tenido un hombre, un Adán, dijo un varón, y esa es la palabra Ish, I-S-H, en Génesis 4:1. Entonces en hebreo, Ish es varón, de acuerdo al sexo biológico. Ese bebé era un ser humano cuya anatomía igualaba a la de su esposo, no al de ella, por eso le puso Ish. Y la mujer, miren qué interesante, cuando en Génesis 2:23 dice, ella será llamada mujer, Isha. Justamente su sexo biológico era diferente, miraron su anatomía, era diferente al de Adán, al de su pareja.
porque fue tomada del hombre, Génesis 2:23. Digo, esto si quieren después investigarlo, porque es muy interesante, pensando hoy por hoy en esto de que nacemos con, que se quiere enseñar las nuevas tendencias ante las cuales tenemos que nosotros entender desde la perspectiva bíblica, que las nuevas tendencias hablan del sexo neutro, de que podés elegir quién sos o no. El Señor, cuando diseñó claramente, ya marcó la diferencia y expresa justamente cuando acá Adán dice: es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos, será llamada mujer. Esa es Isha, porque la vio diferente en la anatomía de su cuerpo. Lo mismo que ese bebé que tiene Eva en Génesis 4:1 es Ish. Y entonces Dios creó a los seres humanos. Si vemos lo que dice Génesis 1:27. Génesis 1:27 nos está diciendo: y Dios creó al hombre y a su imagen. Ese hombre no es, dice Adán, ¿no? Entonces creó al ser humano y después se creó al hombre y a la mujer. Y ahí, y es re interesante, cuando dice a imagen de Dios los creó, varón, ahí es cuando dice varón, hombre y mujer los creó, varón, es sacar en hebreo, y hembra, nekeba, los creó. Desde ahí es donde empezamos a identificar lo femenino y lo masculino. Isha es biológicamente diferente al Ish, que es el hombre y la mujer. Pero además, el varón, que es lo masculino, hembra, es nekeba, es lo femenino. Entonces, desde ahí ya empezamos a entender ese diseño de soy femenina. Muchas veces cuando decimos femenina, pensamos en una mujer de pronto elegante, atractiva, y de pronto femenina es lo que nos distingue, pero por un diseño de Dios con un propósito mayor. Dice, y acá está parafraseado un poco para entender mejor este texto de Génesis 1:26-27, dice: hagamos ahora al ser humano tal como nosotros, que domine los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. No puso todo en la misma bolsa, que cada uno eligiera, como lo que estamos viendo, o que cada uno, o los conflictos que vemos con estos temas de cómo me siento, hombre o mujer, y vamos a ver un poco esto el sentido del para qué lo femenino, en qué distingue el ser humano, Dios a la mujer en su feminidad. Entonces acá otra paráfrasis que me pareció interesante, dice: hagamos una comunidad de personas relacionales, de seres humanos que se relacionan a nuestra imagen, no como seres físicos, sino como seres relacionales, para que sean como nosotros en el modo de relacionar. En el modo relacional. Y ahí donde es el primer aspecto importante a parar y pensar: ¿cómo me relaciono? ¿Cómo me vinculo? Y que de esa manera estoy mostrando también la naturaleza de Dios. Es algo que nos llama a pensar. Y fijemos cómo somos nosotros cuando nos encontramos. ¿Has identificado si es esa manera femenina que tiene la mujer de relacionarse con los demás? Yo lo felicito por la perseverancia, la permanencia, cada sábado, cada semana, en reunirse hermanas de distintos lugares, de los países que están concentradas primero, pero a su vez de distintos puntos del país. Y han permanecido ¿por cuánto tiempo?
y cómo les agrada, y están muchas hermanas de pronto esperando el sábado para conectarse, y por esta herramienta que hemos tenido que se activó después de todo el tema de la crisis, ¿no? De la pandemia. Pero más allá de eso, piensen nomás cuando vamos a una reunión de mujeres o cuando nos encontramos con una persona y nos presentan, nos ponemos a conversar y al rato ya estamos hablando de nosotros, de algo que, de la familia, o nos juntamos y tenemos una manera más cercana y más natural de compartir. Y piense cuando se reúnen los hombres, o cuando ven los hombres, ¿de qué hablan? ¿No? Hablan o de fútbol, o del tiempo, o de autos, y se les acaba el tema muchas veces. Cuando no se conocen, los hombres pocas veces son eso de esa tendencia de la mujer de no nos conocemos, vamos a un retiro, no nos conocemos, pero rato ya estamos hablando y compartiendo y acercándonos. No sé si esa es la experiencia, esa es mi experiencia, era de muchas mujeres que conozco también. Esa feminidad que invita a conversar, a relacionarnos, a venir, juntate, sentate acá, vemos a una hermana sola y la llamamos, ¿no? y nos acercamos, cosa que no es natural de los hombres, o si no, empiecen a observar cómo es general. Y si no, hay pocos varones que hagan eso. Pero esta manera realmente de relacionarse con los demás más descontracturada, más de acercarnos, más de invitarnos. Dios mismo hizo eso al bajar a invitarnos a tener relación con Él, porque ya la habíamos perdido la comunión con Él, y Dios baja a invitarnos. Jesús dice, venid a mí, y eso que distingue al Señor es una cualidad que el Señor también ha puesto en nosotras las mujeres. Dios es un ser relacional. Para revelar su gloria, creó los seres humanos para que como Él sean capaces de dar y recibir amor. ¿Cómo vamos nosotros si nos tuviéramos que pensar a nosotras mismas cómo estamos relacionándonos? O si hay alguna dificultad, bueno, ¿a qué se debe? Capaz que alguna cosita podemos ver ahora. Dice, porque el Señor realmente nos creó para amarnos, y capacitarnos para revelar su amor mediante el modo en que nos relacionamos con los demás. Así que, mujeres queridas, pensemos, ¿cómo es mi forma de vincularme con otros, de acercarme, de hablar, o tiendo a aislarme, a ser cerrada, a ser callada, no compartir? Vamos a ver por qué. Porque sabe que la feminidad relacional que el Señor quiere seguir potenciando es arriesgada, porque muchas veces no nos relacionamos justamente por no exponernos, para que no vean mis inseguridades o mis temores, que todos los tenemos. Pero justamente en esa feminidad relacional hay un riesgo a exponerse, a ser vulnerable. Cuando somos vulnerables, a veces se genera otra cercanía con la hermana, con la amiga, con las personas con las que nos rodean. Muchas veces estamos evitando conversar, evitando mostrar, evitando salir porque me da temor, y el miedo justamente es algo que paraliza y roba o obstaculiza la manifestación de esta cualidad que el Señor nos ha puesto como mujeres. Muchas veces me gustó esta expresión, dice, no vivas para evitar lo que más temes. Mucha gente no sale, no va para no compartir. Y yo veo este grupo que ha permanecido porque le gusta estar juntos y compartir. ¿Cuántas veces por temor no seguimos lo que queremos, no hacemos lo que nos gusta? Pero pensemos en este desafío de que Jesús nos hizo para ser una persona realmente amada,
en quien el Señor se complace, y una mujer con cualidades especiales, por eso decía acá poderosa, a quien Dios puede usar para llevar su reino a la tierra. Y uno piensa, ¿y de qué manera puede usar tu reino a la tierra si no me vinculo con nadie? Uno puede decir, bueno, ser mujeres de intercesión, ¿sí? Pero en la intercesión tengo que conectarme con los demás hermanos para conocer sus necesidades. Y muchas veces simplemente para dar una palabra, para dar un aliento, para dar un abrazo, para extender una sonrisa. Entonces, pero muchas veces el temor, eso es lo que paraliza a la mujer para potenciar esa feminidad con la que el Señor nos diseñó. Pensemos en esto. Y entonces entender de qué manera el Señor quiere manifestarse a través de nosotros. Cristo justamente piense cuando estamos juntas, cuando tenemos oportunidad de reunirnos. La conexión que se genera entre las mujeres, la alegría de estar juntas o de escuchar un testimonio, de compartir, o una necesidad, cuando alguien está en una necesidad y acompañarnos, se genera algo especial y damos oportunidad y libertad a la manifestación de Jesús en medio nuestro. Entonces, qué importante es esto entender para poder potenciar esa feminidad relacional con la que somos. No es que la tengo que ir a buscar, es algo con el que el Señor nos creó, ¿no? Y ¿por qué nos creó con eso? Y nos habilita cuando realmente nosotros nos dejamos abrazar por ese amor de Dios, porque el amor de Dios nos libera del temor. Vieron cuando la palabra dice allí en Primera de Pedro, el perfecto amor echa fuera el temor. Mujer, si estás intimidada por el temor, la pregunta es, ¿ese temor es el Señor o es el enemigo o son mis propias inseguridades las que paralizan para que el amor de Dios se manifieste y me conecte relacionalmente y manifieste así a Dios en mi vida? Qué importante es esto, y entender esto, porque muchas veces justamente el miedo fue la primera opción en la palabra de Dios. Recuerden cuando allá en el Edén, después que desobedecieron, Dios sale el Señor a buscarlos, los llama y le dice, ¿dónde estás? Y dice, tuve miedo y me escondí. Es una de las reacciones respuestas del temor, el escondernos, ocultarnos. Nos hace permanecer quietos. Entonces, el temor realmente destruye la feminidad, paraliza. Examinemos cómo nuestros miedos, digo nuestros porque alguna persona lucha con un miedo o con otro, pero cuánto está robando y destruyendo de la esencia de nuestra feminidad. ¿Por qué? Porque a través del temor uno dice, bueno, me voy a proteger, no, mejor no voy, no, mejor no me expongo, no, mejor no oro, porque capaz que oro mal. Y a veces eso ha alentado a algunas hermanas, porque a veces dicen, no, ¿cómo voy a orar en el grupo si otra hora, que es una cosa bárbara? La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos enseña cómo orar y solamente saben cómo aprendemos a orar, orando y orando con otros. Entonces, a veces esa cosa que no, mejor me callo, está paralizando potenciar lo que Dios puso en mí. Y digo el ejemplo de la oración como el ejemplo de que no, mejor no voy porque si tengo que conversar, no sé de qué voy a conversar y mejor me quedo en mi casa y el enemigo, ahí aplaudo. Me retraeré del dolor. Entonces no, capaz que esto, si me duele, capaz que me preguntan algo nuevamente, entonces no quiero dar lo que me duele, mejor me quedo. Me esconderé tras una imagen socializada, incluso cristiana. O muchas veces apretamos todo está bárbaro, gloria a Dios, pero nadie sabe que estoy necesitando
contar con alguien, o estoy luchando con una preocupación, y no, yo tengo que estar bien, o tengo un problema, pero que de casa para afuera soy cara de feliz cumpleaños y adentro estoy pasando mal. No sé, y a veces esa imagen socializada de qué linda cristiana, pero cuando surge alguna crisis, uno no sabía en que las luchas que venía viviendo y no compartía. Dios nos puso además en comunidad para relacionarnos, para apoyarnos, para acompañarnos unas a las otras, no para escondernos o mostrar esto, como les digo a veces, esto, cara de feliz cumpleaños, cuando estoy necesitando el apoyo de una hermana, la palabra de otra, estar acompañado. O muchas veces tenemos esa expresión de, a mí nunca me pasa nada, ¿no? Pero de esa manera es una manera de defendernos, de cubrir nuestro corazón, porque en realidad lo que hay es miedo a la crítica, o al rechazo, o al abuso, o he padecido de esto. Pero muchas veces cuando alguien ha padecido por situaciones de dura crítica, de abuso, de rechazo, y la guarda en su corazón, eso va levantando más muros, más muros, más muros, para seguir sola, para que el temor te paralice y no florezcas en el diseño y propósito de Dios. Entonces, pensemos de qué manera nos conectamos, de qué manera nos relacionamos, porque somos femeninas, y un aspecto, uno de tantos aspectos que distingue el ser femenina, es esto de el relacionamiento. Jesús vino a relacionarse con nosotros, a enseñarnos a tener comunión con el Padre. ¿Cómo lo expresamos en comunidad o unas con otras, no? Muchas veces, por el temor, nos volvemos cerradas, y tuvimos una actividad en la iglesia donde, bueno, hubo posibilidad de juntarnos en grupos pequeños para compartir más abiertamente y activar esto de relacionarnos. Entonces, alguien me decía, pero tantos años y yo no sabía ni siquiera el nombre de tal persona, de tal hermana, y lo que ha sufrido esa hermana. Y me hizo pensar como de dos lados. La que no sabía nunca se acercó a preguntarle nada, ni siquiera cómo te llaman. Y la otra sufriendo y sola. Entonces, yo digo, atrás de eso, ¿qué hay? Hay temor a eso, no querer ser vulnerable, al temor a que, ay, si sabe lo que me pasa, qué horrible, por eso se cierran. Eso es obra del que no quiere promover en nosotros, eso es obra del enemigo, ¿no? O controladora, todo tiene que ser así, 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 si no se hace así, no está bien. Entonces eso también nos aísla. O las personas que somos hipercomprometidas, siempre hay una hermana que todo está bien, todo así, todo se dispone, pero mientras estás ocupada haciendo todo, como me vas a acordar, tiene muchas enseñanzas lo de María y Marta, pero un aspecto de lo que Marta también nos refleja es cuando no tenía tiempo para acercarse a escuchar y lo que el Señor quiere decir, o escuchar a otra hermana y abrir su corazón, pero es la persona hipercomprometida que siempre dice sí a todo, no sabemos decir no, pero vive ocupada, estresada, casada, y con esa tendencia al perfeccionismo, pero que la isla de un relacionamiento sincero, honesto, fraterno, de compañía con otras. Entonces, bueno, esto se los dejo para que cada una pueda verse y a la luz de lo que el Espíritu Santo muestre, bueno, ¿dónde estoy parada en este sentido? ¿Cómo me vinculo con mis hermanas? ¿Cómo salgo de esos límites a veces que uno, tal vez como de una manera tan natural, uno asume yo quiero hacer así, pero de pronto nos estamos perdiendo esa bendición de la conexión en el amor, y donde Dios también, como dice, Dios derrama bendición y vida eterna, cuando estamos juntos, pero en esa armonía, y en la armonía como se ve, como en la manera en que nos relacionamos.
Entonces, y ahí el Señor se manifiesta. Entonces, ¿cuál es el desafío principal en esto de ser femenina? Liberarnos del temor. Identificar las áreas de temor que nos han limitado, robado para poder desarrollar este aspecto relacional, para mostrar esa belleza de relacionamiento, enriquecernos y enriquecer a otros. Qué lindo es cuando no tenemos lazos de encuentro. Por ejemplo, ¿por qué estoy acá en esta mañana? Más allá que voy a decir también, sí, Susana ha sido promotora siempre de estas reuniones, pero a su vez en el encuentro que tuvimos en Uruguay de hermanos del CEMAS, fue que conocí ahí a Graciela y en un rato nos pusimos a conversar y ya supimos una cantidad de cosas una de la otra y que había estas reuniones y ya me quedé anoto y Graciela ahí incorporó varias hermanas más ¿Vieron esa tendencia? Eso es, activemos más de eso y fortalezcamos el cuerpo. Estoy ahí porque en esa reunión Graciela hizo conexiones. Las conexiones, bueno, esto de ser relacionales, conectémonos, pero para equiparnos, para acompañarnos, para fortalecernos, ¿cuánto enriquece eso, no? Y si uno dice, tengo temor, no, o porque soy tímida, o porque no sé qué decir, estaríamos aisladas. Entonces rompemos esto. Y el otro desafío es esto de ser estratégicas. Esto es una estrategia de conectarse por Zoom. Fíjense que si tenemos que arreglar un sábado de mañana para ir a reunirnos en tal lugar o en sala y salir y trasladar, esto es una estrategia. ¿Cuántas otras estrategias? Esto es un ejemplo simple, pero estratégica en conectarnos, estratégicas en potenciar lo de Dios con nosotros, estratégicas en poner en concreto planes y sueños. ¿Qué es una estratega? Es una persona clave para desarrollar algo, con un potencial necesario para lograr un propósito. Pero ustedes opinen y vean esto, un potencial, el potencial hay que activarlo, si no el potencial puede quedar ahí y morir. Y ese potencial es para lograr un propósito, o sea, y mujer, tú lo tenés. El Señor te desafía a activar esa esencia de estratega que tenemos. Entonces, ¿y cómo desplegar esto? Uniéndonos con Dios en el cumplimiento de sus planes, no en el cumplimiento de mi plan, de su plan. Cuando nos unimos con el Señor en una relación estrecha con Él, el Señor va a activar entendimiento para proyectar sus planes, posicionarnos en Él, y acá es trabajar y sanear qué pienso acerca de mí, ¿no? ¿Qué tal está mi identidad como hija? Y si estoy fluyendo en sus planes, o estoy trabada con temas de temor, de rechazo, de abuso, de crítica, de enojo, de malestar, y estoy obstaculizando el desarrollo, la transformación de mi vida en esa identidad de hijas que el Señor nos ha dado, pero muchas veces no se manifiesta, no se expresa, porque nos paralizan nuestras luchas que no hemos restaurado, sanado, o no hemos hablado con otros para que nos ayuden a salir de eso y realmente florecer en el diseño de Dios y en sus estrategias, ¿no? En lo que Él tiene planificado. Muchas veces veo gente que pasa la vida parada en el mismo lugar pensando, estoy esperando que Dios me muestre su plan y qué es el plan de Dios. ¿Y cómo estamos viviendo entonces? ¿Y qué cosas está paralizando eso? Fíjense que cuando Dios creó a la mujer, le dio capacidades extraordinarias. Nomás el hecho, tal vez uno diga, no todas han sido mamás biológicas, pero esto nos refleja también esa mirada desde una dimensión también espiritual. La capacidad extraordinaria que ha dado Dios a una mujer. La presión en la mujer, que sufre la mujer en un parto, un hombre no la podría soportar. Ni siquiera, bueno, caminar con un bebé en la panza.
y el peso y todo lo que cambia, nuestra movilidad, pero además lo que es un parto. Y esa capacidad para dar a luz y engendrar en el vientre es una capacidad exclusiva de la mujer. Pero, y muchas dicen, bueno, yo no he tenido hijas o estoy sola, pero esto tenemos que verlo también desde un plano y dimensión espiritual, y entonces entender el vientre de la mujer no solamente físico, tenemos un vientre emocional, tenemos un vientre mental, tenemos un vientre espiritual. Uno puede decir, el vientre físico, sí, hemos tenido, todas tenemos vientre también, pero el tema de haber engendrado. Pero ¿qué pasa con tus emociones? ¿Qué hay en el vientre de tus emociones? Enojo, dolor, rechazo, crítica, resentimiento, miedos. ¿Qué hay en tu vientre mental? ¿Cuáles son los pensamientos que están permanentemente rumiando en tu mente? ¿Pensamientos agradables? ¿Pensamientos de esperanza? ¿Pensamientos de bondad? ¿Pensamientos alegres o pensamientos que frustran, que paralizan, que censuran, que critican? ¿Qué hay en el vientre emocional? ¿Qué hay en el vientre espiritual? ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando de acuerdo a su voluntad y para ser parte de su plan? Caminar en sus propósitos, caminar en sus planes. Entonces, pensemos esto en esta perspectiva de vientre emocional. ¿Qué estoy reproduciendo en mis emociones? ¿Qué emociones me caracterizan? ¿O qué emociones dejo que me gobiernen? Y digo dejo porque el Señor nos da capacidad de regular las emociones, no ser producto de impulsos, sino que podamos gobernar nuestras emociones, no ser producto del gobierno del enojo, del resentimiento, de la tristeza, sino de emociones de gozo, paz, las virtudes que el Señor nos da. Entonces, en mi mente, rebobino aquello y pienso y paro de un pensamiento negativo y sigo pensando que no sirvo y que no puedo, que para otro esto no es para mí porque Dios a mí no me ve como al otro y al otro la proyecta mejor que a mí. ¿Cómo es eso? ¿Qué pensamiento? ¿Qué hay en mi vientre mental? ¿Qué hay en mi espíritu? ¿Qué expreso en el espíritu? ¿Qué vivencias tengo en espirituales de caminar con el Señor? ¿Y qué alienta mi vida espiritual? Entonces, tenemos un vientre, pero nosotros también somos responsables de lo que se reproduce en nuestro vientre. Porque muchas son como semillas. Si viene una semilla de enojo, yo la alimento para que crezca y crezca y crezca, y sí, porque dijo así, porque no lo otro, y porque... ¿Qué hago en mi vientre cuando viene un pensamiento negativo? Lo recibo, lo abrigo, lo agrando o lo echo fuera. En ese sentido es esto del vientre, que es algo que las mujeres tenemos vientres capaces de reproducir. Pensemos en este sentido y seamos estratégicas de acuerdo al diseño y de acuerdo a los recursos que Dios nos da en su palabra. Fíjese que entre nuestras fortalezas, como esto de tener un vientre, tenemos la capacidad de incubar, de un sueño, un plan, un proyecto, algo que empiezo a conectar y a ver cómo lo puedo llevar a cabo, cómo lo puedo concretar, o de recibimos algo y lo mejoramos, en distintas áreas, ¿no? O nutrir de recibir, porque la mujer es más receptora, y de transformar. Son parte de la naturaleza con la que Dios nos distingue por ser femeninas. Por esto que les decía al principio, Nekabá, esa palabra hebrea, es esta parte femenina y que tiene todas estas fortalezas. Entonces yo te diría, ¿qué estás incubando en tu mente?
¿qué estás ocupada en mejorar o en nutrir? ¿En nutrir que un enojo, un mal relacionamiento, o en nutrir cómo voy a hacer para superar esto, para crecer en aquello, o en qué me estoy desarrollando? ¿Mm? Entonces, porque en ese sentido la mujer es dadora de vida y mejoradora, y pensemos, y acá tenía diferentes fotografías que nos hacen ver en cuántas y cuántas otras podríamos pensar, ¿no? En que la mujer que se conoce a sí misma, su identidad, y sabe que es una mujer dadora de vida, es lo que tocamos, demos vida, es lo que tocamos, reproduzcamos, mejoremos. Todo lo que recibe lo devuelve mejorado. Miren esta mujer allá cocinando, cuando tenemos una cantidad de ingredientes y lo sabemos combinar, mezclar, cocinar, qué cosas podemos elaborar. La mujer en la tierra, la mujer en las manualidades, la mujer en relacionamiento, en una profesión o en compartir. Hay tantos ejemplos, tantas posibilidades, tantas cosas a las que Dios quiere llevar a atender. ¿En qué estás invirtiendo tu vida con sentido estratégico para ser parte del plan y propósito, de esa proyección en la que el Señor quiere operar? Pensemos en este sentido. Cuando la palabra de Dios dice, Dios le dijo a Abraham que llegaría a ser antepasado de gente de muchos países. Mire, y acá estamos, somos descendientes de Abraham, ¿no? Esta promesa se la hizo Dios a Abraham porque Abraham, que creyó en él, que es el único con poder para resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas. Y el desafío para nosotros hoy es esto: ¿a quién le estás creyendo? ¿A lo que ven tus ojos naturales? ¿A lo que oyeron tus ojos naturales? ¿O al único Dios con poder para resucitar aquello que sentís que ya no, aquello ya no es para mí, o esto ya no espero más, o esto no tiene sentido? Porque Dios, en su palabra, se nos revela realmente en ese poder de crear cosas nuevas, crear cosas nuevas. Este es un desafío para ti hoy, mujer. Señor, tú sos ese Dios de aquel hombre que era Abraham y Sara, infértiles. Somos una comunidad a través de generaciones de hijos de Dios. Y no había nada, y no había esperanza. ¿Cuál es tu lugar hoy de no esperanza? ¿Cuál es tu lugar donde hoy estás pensando esto ya no más, no tengo esperanza, y gana la tristeza, o gana el enojo, o gana el desánimo? Cuidado de dónde viene eso. Y el desafío es creerle a Él para crear cosas nuevas, donde no había nada, donde no sabía ni cómo iba a ser esto. Señor, danos dirección, porque tú eres estratega, el planificador. Danos entendimiento para las estrategias que necesitamos nosotros implementar para fluir en los planes de Él. Miren, el desafío es caminar en intimidad con Dios, porque no es en nuestras fuerzas, es caminando en esa intimidad, en esa comunión, en esa relación, en ese trato de Dios con nosotros, porque en ese trato nos va renovando, transformando, sanando, liberando, operando a nosotros, pues tenemos el potencial para dar a luz lo de Dios. Y la pregunta es, ¿qué estás dando a luz? ¿Tus enojos, tus dolores, tus angustias, tus cuentas con otros? ¿O estamos dando a luz los planes de Dios, los propósitos de Dios y lo que tiene el ADN de Dios, los genes de Dios, el diseño de Él? Preguntémonos eso y decir, Señor, yo quiero fluir en tus planes, en tu diseño. Miren esto, María experimentó la visita del Espíritu Santo y engendró lo de Dios. Fue un milagro sobrenatural, imposible. Que muchos ahí se paran y dicen, dale, eso es un cuento. Jesús nació de María,
y concebida por el Espíritu Santo es un milagro sobrenatural. ¿Y qué pasa cuando el Espíritu Santo nos guía a nosotros para hacer qué obrar sobrenatural, qué obrar espiritual, qué obrar de la nada, hacer cosas nuevas? Cuando caminamos en comunión con Dios, cuando entendemos parte de su guía, de su plan, de su operar en nosotros, primero sanándonos, primero orientándonos, primero trayendo comprensión de cómo poder encarar algunas cosas, ¿no? Y que nuestra vida tenga sentido. Entonces, apropiarnos de esto y abrirnos al desafío de lo que Dios nos llama en este tiempo. Y lo interesante es que en esto no hay edad, no hay tiempo, no es que yo ya soy demasiado entrada en años, o yo soy demasiado jovencita. Esto es para ti, mujer, femenina, estratégica, mujer escogida, mujer elegida para algo, y mujer de mucho valor. Eso es lo que tú eres a los ojos del Padre. Y qué tal, cómo esto lo proyectamos, lo extendemos en su reino, en su plan. Y este es lo que quería compartirles, es lo que les animo a seguir procesando, es lo que me gustaría cerrar con una oración, si están de acuerdo, y que el Espíritu Santo les siga ministrando en estos pensamientos. Muchas gracias, Señor. Gracias porque desde el comienzo, desde que nos diseñaste, como dice la palabra, tu embrión vieron mis ojos, tú nos viste desde el embrión en el vientre de nuestras madres, tenías un plan, ese plan que creaste de buenas obras para que anduviésemos en ellas, como dice Efesios 2:10. Señor, muchas veces eso sigue siendo una potencialidad que no terminamos de descubrir. Pero ruego, Señor, que por el poder de tu Espíritu, con la guía de tu palabra, con las cosas que tú quieres trabajar en nosotros, podamos seguir el diseño, el plan, realmente florecer en tu plan, Señor, y desarrollar esa feminidad que cada una has puesto de una manera especial, que cada una pueda descubrir sus aspectos especiales, femeninos, y compartirlos, manifestarte a ti, Señor, y que tú te manifiestes a través de cada mujer. En tu gracia, en tu amor y en la capacidad de transformar, de hacer cosas nuevas, de ser estratégicas, Señor. Padre, gracias porque como hijas, todas son especiales. Como hijas, todas son amadas. Todas son valiosas a tus ojos. Muchas veces las circunstancias de vida, uno ha quedado prendida a cosas que necesitamos sanar y no nos permiten como descubrir potencial, caminar en esta dimensión. Yo ruego tu operar en este sentido, Señor, para que cada mujer hoy se vea en ese desafío de desarrollar su feminidad, su capacidad estratégica y caminar con contentamiento, con sentido, con alegría en sus vidas, Señor, con propósito, Señor, porque es tu anhelo manifestarte a través de tus hijas a quienes amas. Las bendigo en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias, Señor. Amén. Mirta, muchísimas gracias por lo que has compartido. Valorizamos una vez más el hecho de ser mujeres. Tenemos tantos privilegios que Dios nos ha dado que realmente es para decirle gracias y sí, perfeccionar ese carácter, esa feminidad que Dios ha puesto en nosotras. Así que muchísimas gracias, Mirta, que Dios te bendiga. Dios les bendiga. A nuestras hermanas, amigas que están por Face esta mañana, les decimos gracias también por habernos acompañado, que Dios les bendiga y nos encontramos el próximo sábado. Bye, bye.